¿Cuánto me tiene que pagar la ARL de indemnización por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que tuve? Esta es una pregunta que muchos trabajadores que sufren un accidente o una enfermedad de origen laboral tienen todos los días. Bueno, lo primero que hay que saber es que, ¿qué es la capacidad laboral? La capacidad laboral es la habilidad y capacidad que tiene una persona o un trabajador para realizar una actividad laboral o trabajo determinado, por la cual es remunerado. Según el decreto 1507 del 2014, este es el manual de calificación de la pérdida de capacidad laboral en Colombia. Nos dice que la capacidad laboral es el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y potencialidades de orden físico, mental y social que permiten desempeñarse en un trabajo. Número 2. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia un trabajador pierde su capacidad laboral? Bueno, un trabajador en Colombia puede perder su capacidad laboral debido a una enfermedad o accidente, tanto de origen común o de origen laboral. Y esta pérdida debe ser medida y calificada para efectos del reconocimiento de algunos derechos que tiene ese trabajador, ya sea una pensión por invalidez si llega al 50%, o en su calificación de su pérdida de capacidad laboral, o en su defecto una indemnización si ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral oscila entre el 5% al 49.9% y es de origen laboral. Número 3. Lo tercero que hay que saber es que qué accidentes o enfermedades me pueden dar una pensión de invalidez y cuáles me pueden generar una indemnización de pérdida de capacidad laboral. Primero vamos a hablar de los accidentes o enfermedades de origen común. Recordemos que cuando el trabajador pierde su capacidad laboral producto de una enfermedad o accidente de origen común, es decir, la enfermedad o accidente no fue en su trabajo o por órdenes de su empresa, o no iba en el transporte que da la empresa. Ese trabajador, si lo califican, oígalo bien, con un porcentaje del 50% de pérdida de capacidad laboral en adelante, ese trabajador tiene el derecho a una pensión de invalidez por enfermedad o accidente de origen común, pero si ese trabajador pierde su capacidad laboral menor al 50%, solo tendrá derecho al reconocimiento del fuero de la protección de la estabilidad laboral reforzada. Pero si ese trabajador pierde su capacidad laboral producto de un accidente o enfermedad de origen laboral, es decir, tuvo un accidente en el trabajo o tuvo una enfermedad laboral, como por ejemplo el túnel del carpo, entre otras muchas más que hay, ese trabajador tiene derecho a una indemnización por esa pérdida de capacidad laboral o una pensión de invalidez de origen laboral pagadas por la ARL, donde se encuentre afiliado ese trabajador. Ahora sí, ya habiendo aclarado estos puntos, vamos a responder la pregunta inicial, y es: ¿cuánto me tiene que pagar la ARL de indemnización por mi accidente o enfermedad de origen laboral? La ley 1562 de 2012, en su artículo 5, nos dice cuánto se le debe pagar a ese trabajador que han calificado y que ha perdido su capacidad laboral del 5 al 49.9%. Acompáñenme. Antes de responder la pregunta, te invito a que veas el siguiente video del procedimiento de calificación de un trabajador accidentado o enfermo. La ley 1562 de 2012, en su artículo 5, nos dice cuánto se le debe pagar a ese trabajador que ha perdido su capacidad laboral. Recuerde que esta es la ley que regula el sistema de riesgos laborales en toda Colombia. Artículo 5 nos dice lo siguiente: se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente. Literal A: para accidentes de trabajo,
el promedio de ingreso base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo o fracción de meses si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada inscrita en la entidad administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliado ese trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador que ha perdido su capacidad laboral producto de un accidente laboral se le pagará su indemnización de acuerdo al ingreso base de cotización que se le venía pagando. Por ejemplo, no es lo mismo la indemnización de pérdida de capacidad laboral de un trabajador que gane el salario mínimo y que se le esté cotizando por un salario mínimo, o a un trabajador que gane 2 o 3 salarios mínimos y se le cotice por 2 o 3 salarios mínimos. Eso es el ingreso base de cotización. No es lo mismo la indemnización de un trabajador de un salario mínimo a un trabajador que gane más de 5 salarios mínimos. La indemnización se pagará de acuerdo al ingreso base de cotización que se le venía pagando a ese trabajador en los últimos 6 meses anteriores al accidente. Literal B, para enfermedad laboral. Se pagará por indemnización de acuerdo al ingreso base de cotización del último año o fracción de año anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. No es lo mismo la indemnización del accidente de trabajo a la indemnización de la enfermedad laboral. ¿Por qué digo esto? A ese trabajador que sufrió una enfermedad de origen laboral se le pagará su indemnización de acuerdo al ingreso base de cotización que le hicieron en el último año anterior, escuchen esto, a la fecha que se calificó la enfermedad laboral. Por ejemplo, si usted inicia su proceso de calificación en el año 2023, en el año en que estamos, en primera oportunidad lo calificó, por ejemplo, la ARL, alguna de las entidades calificadoras, y usted termina su proceso de calificación en 2 años, es decir, en el año 2025, a usted se le pagará la indemnización con base al ingreso base de cotización que usted le hizo su empresa en el último año anterior a su calificación en primera oportunidad. Es decir, le pagarán esa indemnización de acuerdo al IBC del año 2022. Bueno, aquí vemos la tabla general de indemnizaciones de la pérdida de capacidad laboral. Aquí vemos el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Oscila entre el 5 al 49%. Aquí vemos si un trabajador pierde su capacidad laboral al 5%, se ganará 2 salarios mensuales vigentes de acuerdo al ingreso base de cotización si es un accidente de trabajo de los 6 meses anteriores a la fecha del accidente y si es una enfermedad del último año en que se calificó su enfermedad. Aquí vemos si un trabajador pierde el 10% de pérdida de capacidad laboral, ganará 4.5 salarios. Si pierde el 26, ganará 12.5 salarios. Si pierde el 40, ganará 19.5 salarios. Y si pierde el 49%, que es el máximo, ganará 24 salarios. Recordemos que es de acuerdo al ingreso base de cotización que le hicieron a ese trabajador. No es lo mismo la indemnización de un trabajador que le cotizan por el mínimo a un trabajador que le cotizan por 5 salarios mínimos. Eso fue todo por hoy. Te invito a que nos des me gusta si te pareció útil la información que te acabamos de dar. Haz tus preguntas en la caja de comentarios y suscríbete a este canal LDC Abogados Especialistas para que semanalmente estés actualizado en temas laborales. Recuerda, no puedo irme sin antes decirte que Cristo nos ama. Bendiciones.